En este video vamos a ver ejemplos sobre aplicaciones de la función cuadrática en la cual nos solicitan calcular un valor máximo. Primeramente, recordemos que las funciones cuadráticas poseen un punto extremo que se conoce como el vértice, que tiene como coordenadas, o se pueden calcular, mejor dicho, las coordenadas en x menos b entre 2a y en y menos discriminante sobre 4a. En el caso que la gráfica sea cóncava hacia abajo, el valor del vértice, o el vértice mejor dicho, corresponde a un punto máximo. De ahí que podríamos decir que podemos obtener un valor máximo en la función al ser un punto máximo el vértice. La calculadora CladWiz tiene la ventaja que podemos calcular de una forma directa las coordenadas del vértice, ingresando al modo o al modo de ecuaciones cuadráticas, que sería en el menú A22. Ahí podemos obtener las dos coordenadas para ese vértice, como podemos ver aquí en estos pantallazos. Nos brinda las coordenadas para la x y para la y. Entonces es una ventaja que nos brinda esta calculadora, poder obtener esos valores de una forma directa. En las versiones anteriores de la calculadora no es posible obtenerlo así, de una forma directa. En esos casos necesariamente tendremos que utilizar las dos fórmulas que están acá para el vértice, menos b entre 2a y menos discriminante sobre 4a. Sin embargo, como les indico, en la calculadora CladWiz lo podemos obtener de una forma directa. Para efectos de los ejercicios, en donde tenemos alguna situación o un contexto referido o representado con una función cuadrática, podemos hacer los cálculos directamente con la calculadora CladWiz para obtener las coordenadas del vértice. En este caso dice el contexto que se refiere a la bacteria del tétanos, donde dice que la cantidad B de T de toxina en gramos, eso nos representa la variable B o la variable dependiente, y la T dice que es el tiempo en horas, sería la variable independiente. La pregunta es cuál es aproximadamente en tiempo en horas cuando se produce la mayor cantidad de toxina. Entonces al indicar o al solicitar una cantidad mayor nos hace referencia a un valor máximo que lo podemos obtener de las coordenadas del vértice. Entonces ingresamos al modo de ecuaciones cuadráticas, que sería en esta calculadora el menú A22. Seguidamente ingresamos los valores de los coeficientes. El A sería menos 1 sobre 170. El valor del coeficiente B sería 1 sobre 12. Y el valor del C, al no estar aquí escrito, valdría 0. La calculadora primeramente nos brinda las soluciones para x y seguidamente nos brinda las coordenadas para el vértice, que es lo que nos interesa, ¿no? Como indica acá, el vértice corresponde a un punto máximo, que tiene como coordenadas 85 entre 12 para x y para y 85 entre 288. Acá lo importante o el cuidado sería distinguir cuál de las dos coordenadas vamos a utilizar o seleccionar para la respuesta. Entonces para eso es importante distinguirlo de las variables que representan. La pregunta es el tiempo en horas, que como indicamos acá, indiqué anteriormente, eso representa la variable t, que sería la variable x en este caso. La primera variable nos representa el tiempo, 85 entre 12, que en su notación decimal sería aproximadamente 7,08, o sea, la opción C para este caso. Este siguiente ejercicio, de manera similar, tenemos otro contexto que hace referencia al ingreso mensual de una compañía, donde nos indican acá que la variable I precisamente representa el ingreso mensual, que es la variable dependiente, mientras que la X indica acá es el precio en dólares del producto. Esa sería la variable X, la variable independiente. La pregunta es cuál debe ser el precio en dólares del producto para que la compañía reciba el máximo de ingreso mensual. Igualmente, como el caso anterior, al hacer referencia a un valor máximo, tenemos que interpretar que se refiere o tendríamos que calcular las coordenadas del vértice. Ingresamos igualmente al modo de ecuaciones cuadráticas, como está acá, y ingresamos los valores de los coeficientes. El coeficiente A, el del x a la 2, sería 7 negativo, el coeficiente B, 770, y el C igualmente valdría 0 en este caso.
tenemos los valores para la x, que acá las brindan, y las coordenadas para el vértice, en este caso sería 55 para x y 21.175 para la y. Esas serían las coordenadas para el vértice. Y como indiqué anteriormente, es importante distinguir cuál de las dos coordenadas nos representa la respuesta. La pregunta hace referencia al precio en dólares. Por lo tanto, el precio, como dice acá, está representado por la variable x. Entonces tenemos que seleccionar el valor para la x en el vértice, que sería 55. O sea, la opción A. Entonces este par de ejemplos es una muestra de cómo podemos dar respuesta a ese tipo de preguntas, donde tenemos que aplicar las coordenadas del vértice en una función cuadrática para calcular el valor máximo que se está solicitando. El cuidado sería, a la hora de hacer el cálculo o a la hora de dar la respuesta, saber o distinguir qué representa cada una de las variables. Sería ese cuidado que hay que tener para poder evidentemente seleccionar la respuesta correcta, que representa la variable x y que representa la variable y. Poner atención a eso en el enunciado del ejercicio para poder distinguirlo y evidentemente poder seleccionar la respuesta correcta. Entonces, para ese tipo de preguntas podemos hacer uso de la calculadora CLASWIZ para calcular esas coordenadas de una forma directa en el modo de ecuaciones cuadráticas. Y reitero, como indiqué al principio, en el caso de las versiones anteriores de la calculadora, sí tendríamos que calcularlo con las fórmulas que indiqué al principio, menos b entre 2a y menos discriminante sobre 4a, como estaba acá inicialmente. Tendríamos que hacerlo aplicando estas dos fórmulas si hacemos uso de las versiones anteriores de la calculadora. En esta, como les dije, lo podemos hacer de una forma directa.